Les damos un saludo les mandamos un saludo muy grande desde acá. Traspasamos la pantalla con Silvia Brugnoni, yo Mónica Cac. Estamos en la ciudad de Rosario, yo tendría que haberlo dicho después, y Silvia Brugnoni en San José de la Esquina. Ambas en la provincia de Santa Fe, ustedes están en Entre Ríos. Poder compartirles a ustedes que están allá esta construcción que hicimos con Silvia, esta construcción que hicimos en aquellos años de auge de nuestras carreras docentes en el profesorado normal 2 de la ciudad de Rosario, en el cual Silvia salía de dar ciencias sociales y yo entraba a dar didáctica lúdica. Y cada vez nos pasaba que ella demoraba más la clase y yo iba antes. Casi que fuimos fusionando las clases, y de esa época salieron dos producciones, que fueron estos dos libros que escribimos con Silvia. Bueno, de este tienen un artículo y de este después les vamos a mandar, no quisimos apabullarla, donde intentamos fusionar las perspectivas que teníamos respecto del abordaje de la historia, poniéndolo en juego, y bueno, y ahí fuimos creando una alianza que nos llevó durante muchos años a trabajar este tema, poner en juego la historia, y que es un placer haber sido convocada por Lucas. Te agradecemos mucho porque nos volviste a reunir después de unos cuantos años. Les cuento que ambas somos maestras jardineras, ahora va a contar un poco más Silvia, y en lo personal soy profesora en Ciencias de la Educación también, y coordino lo que es la Red Lúdica Rosario, desde el cual estamos generando este encuentro. Silvia va a estar trabajando la parte histórica y de las efemérides, y yo voy a estar trabajando la parte del proyecto lúdico grupal para hacer con los chicos. Porque esto de poner en juego la historia es lo que hacemos, poner en juego la historia. Exactamente. Poner en juego, Mónica Cac, la historia, Silvia Brugnoni. Así es la cuestión. Digo que la historia es muy, muy difícil porque tiene que ver con la parte, diríamos, que estamos tratando de darle una vueltita de tuerca, me parece, ¿no? Es el problema que se aparece siempre en la escuela. En realidad, ustedes vieron que los actos patrios es como que estamos obligados a darlos, dicen. Vamos a dar, nos toca dar el acto patrio. Me toca dar el acto patrio. Viene una practicante y siempre viene asustada diciendo eso. Creo que es una cosa de la escuela, ¿no? Esto de que es como un mandato que se tiene que cumplir, tener que hacer el acto patrio. Y no pasa lo mismo con una feria de ciencias, porque nadie lo obligan a hacer una feria de ciencia, ni tampoco a hacer una exposición de arte. Es como que uno la hace si quiere. Y acá parece ser que cuando llegan estas fechas estamos obligados a tener que hacerlas. Y de alguna manera tienen que ver con la formación de la identidad nacional, con la formación de la pertenencia a una nación. Y de alguna manera también tiene que ver con que se ha contado durante casi 200 años de una manera, decimos con Mónica, muy lineal, ¿no? Es como que es un cuentito que se cuenta de una manera muy lineal. Entonces, si fuera así, nosotros en el jardín, esta charla sería solo para ustedes como docentes. De alguna manera la charla tiene algo dirigido a ustedes como docentes, pero también estamos pensando en los niños pequeños. Y entonces, cuando yo digo que está contada de una manera lineal, es como que un niño pequeño de 3, de 4 o de 5 años no puede comprender ese cuentito tan lineal que nos contaban en la escuela. ¿Por qué? Porque únicamente está contando hechos políticos o hechos histórico-políticos o algún que otro hecho militar y algún hecho económico. Entonces estamos nombrando ciertas disciplinas y ciertos conceptos que los niños no pueden comprender. Están en una edad donde no lo comprenden. Entonces, siempre nos preguntamos con Mónica, ¿cómo es esto de que estamos como obligados a hacer algo que los niños no comprenden? Bueno,
No sabemos en qué momento, sí sabemos en qué momento. Fue cuando se forma el Estado Nacional, cuando de alguna manera se necesitaban ciertos contenidos en la escuela que unifiquen a la población escolar. Había muchos inmigrantes en esa época que venían cada uno con sus propias ideas políticas. Y bueno, de alguna manera, cuando se forma el Estado Nacional, estas fechas vienen como a unificar ese Estado, ¿no? A darle como un contenido emotivo, sentimental, y de alguna manera el sentido de pertenencia a la nación aparecía en el momento de celebrar estos actos. Bueno, si fuera así, con los niños pequeños no podríamos trabajar este tipo de contenidos. De hecho, que aparecen en el jardín otro tipo de cosas que son como bailes de la época que introducimos en esto, y se sigue contando la misma historia lineal, pero con bailecitos donde le pintábamos la cara a los negritos y bailaban el candombe, que era una de las danzas de los esclavos africanos, eh, poníamos a los vendedores ambulantes, el vendedor de velas, la vendedora de empanadas, de mazamorra, y contentas y felices iban vendiendo y haciendo cuentapropismo en la Plaza de Mayo, por ejemplo. Y bueno, esas cosas de alguna manera nos movilizaban a Mónica y a mí de pensar la historia vista desde ese lugar y de esa manera, porque nos parecía que, diríamos, es como una historia crítica, ¿no? Y con esto yo me estaría yendo a aquel que escribe la historia, que fue Bartolomé Mitre, y de alguna manera él contribuye a que tengamos esa historia que era necesaria en ese momento como país. Y Bartolomé Mitre la escribe desde Belgrano y desde San Martín, y de alguna manera no es que nos inventa dos héroes, porque realmente fueron grandes hombres de nuestra historia. Y no estoy queriendo decir que no hay que recordarlos, no, todo lo contrario, hay que recordarlos mucho mejor y hay que verlos desde otro lugar, no tan de bronce, no tan allá arriba inalcanzables, sino personas como nosotros que han tenido una vida con problemas tal cual como la tenemos nosotros y que han tenido que batallar y llevar adelante gestas y momentos de nuestra historia que fueron muy difíciles. Entonces, con Mónica pensamos que esta historia tiene que dejar de ser lineal y encontrarles hiatos dentro de ellas para poder entrarle con otro tipo de contenidos, con otro tipo de enseñanza que puedan comprender los niños pequeños. Porque de verdad, si estamos en la escuela de fiesta y estamos de feriado en el pueblo y en la ciudad y en el campo, porque es el 25 de mayo o el día de San Martín, los niños saben que hay una fiesta. No es que podemos decir, bueno, no, a los niños del jardín, como ellos no entienden, esto no les enseñamos. No, porque evidentemente ellos pueden participar de la fiesta y pueden conmemorar junto con los adultos. ¿No es así? Y de alguna manera habría que hacerlo de otra manera. Esa es la idea de este pensar y poner en juego la historia. Porque también, Aquí, Silvia, sí, para decir algo corto aquí que me olvidé, para decir algo que me olvidé que habíamos dicho que lo iba a decir antes, que era eh, esto del hiato que vos marcás, entonces sí, sería que la forma en que se cuenta o que se transmite la historia o aquello que tiene que ver con los sucesos históricos, la forma en sí misma conforma una idea de cómo se orienta a ser aprendida. Si nosotros contamos una historia lineal y toda hecha y armada desde el principio hasta el final, se recibe como un cuentito a transmitir de generación en generación. Si nosotros esa forma le damos otra forma, que es a donde estamos apuntando, y abrimos las dimensiones que hacen a ese hecho histórico, lo que se construye, lo que se va comprendiendo como construcción de conocimiento, es complejo, no tiene un resultado final y permite seguir transformando la historia. Entonces, esta cuestión claro, del pero qué y la forma. cua- y cuando alguien habla de esto de lineal, estamos tratando de decir también que de alguna manera hay un engaño presente, un cierto engaño, podemos ponerlo entre comillas,
porque no el engaño de que Mitre haya escrito esa historia a su ideología o con su ideología, no, nada que ver con Mitre. El engaño se encuentra en el momento en que la escuela trata de enseñarla como la única historia y verdadera, como la única historia y pretendiendo que no obedece a ninguna ideología política y además sabiendo que todos sabemos que hay muchas omisiones, cosas que no se han contado, que se han borrado, que en su momento tal vez no se necesitaban, pero hoy, habiendo tantos historiadores, tantos investigadores, tanta gente que sigue revisando el pasado y sigue encontrando documentos y sigue encontrando cuestiones que van ampliando los hechos y los sucesos que nos han conformado como país, ¿cómo es posible que sigamos contando esa misma cuestión así tan lineal y tan sin ningún hiato donde poder... Tan Eh, reduccionista. exactamente. Y si vos, Silvia, te acordás que ayer charlamos y lo podemos compartir, ¿no? Que las efemérides como efemérides en general tienen sentido para la identidad, como dijiste vos, para la construcción identitaria, para la formación del sentimiento de nación, pero también tienen, Sentimiento de pertenencia exacto, pertenecemos. pero en el nivel inicial, que es donde nos contextualizamos, si tuviéramos que compartir con estas hermosas estudiantes, aunque no las vemos, sabemos que son hermosas por estar dispuestas a esta conversación, porque hoy en día es muy difícil encontrar gente que realmente le interese cómo se va construyendo esta historia que nos contamos, porque aparte revisar esta historia permanentemente nos da identidad en el presente, ¿no? Nos hace Lógico. ver quién somos. ¿Qué es lo que en el nivel inicial debiera primar en la conmemoración, por un lado, de la efeméride y por el otro del acto? Porque estamos hablando como de dos cosas que están estrechamente vinculadas, pero no son lo mismo. No, no son lo mismo porque para poder entender algo de una efeméride o una fecha patria, tengo que trabajarlo durante un tiempo, tiene un camino a seguir, tiene un camino que que tal vez tiene que ver con recurrir a fuentes diferentes, me lleva a mi tiempo, los niños son pequeños, ellos se pueden constituir en determinados personajes, pueden adoptar distintos roles. Y bueno, eso lleva su tiempo y además es un trabajo de investigación interesante donde aprenden de una manera lúdica y muy divertida muchas veces, ¿no? Porque a veces construyen alguna o fabrican una comida o a veces juegan a la radio o a veces hablan con un profesor de historia que los visitó o profesora. Es decir, son distintos caminos. Y bueno, y eso tiene todo un trabajo, que al final de ese camino yo puedo presentarlo en determinado lugar, en un acto, en una fiesta, en un aula, en una exposición, a unos padres, en una reunión donde se le ocurra a la maestra jardinera, Eh, ¿no? O sea que y ahí de, tenés el camino recorrido, diríamos, es pero una cosa. Y otra cosa en ese trabajo previo al acto, donde están construyendo un principio de idea del tiempo, ¿no? Porque uno piensa que ellos pueden remitirse a esa época y la asocian, no, como vos siempre decís, con la no. época de sus abuelos, que no tiene nada que ver. Claro, no, nada que ver, porque si hablamos de esa manera, es decir, ellos no pueden irse, acá estamos hablando de irnos 200, estamos hablando de bicentenario, ¿no? Estamos hablando de 200 años, entonces no es una cosa fácil, no es fácil para un adulto, porque encontramos muchísimos adultos que aún no tienen construido el concepto de tiempo y les resulta es decir, muy complicado irse, ¿no? Hasta aquel lugar y pensar que hay cosas que usaban objetos de la vida cotidiana que hoy no se usan más. Y cómo hacían, si nosotros estamos tan acostumbrados a la tecnología, a la electricidad, a tantas cosas, al pavimento, al auto que prácticamente es autónomo, que es eléctrico, bueno, a tantas cosas tan difíciles de poder pensar cómo vivía esa gente en aquel entonces, ¿no? Por eso es muy interesante trasladarnos un poco a la distancia, teniendo en cuenta eso, ¿no? Teniendo en cuenta de que
que hay que decirle a los niños, no, no, no era en la época de tu abuela, era mucho, mucho más lejos que la época de la abuela, ¿no? Porque la abuela tendrá a lo mejor 80 años, vamos a suponer, de un niño de jardín puede ser que tenga la abuela 60. Yo soy abuela y Yo tengo a niños también en y el tengo jardín 60, che, pará. y yo tengo 68, pero digo que tengo alumnos, niños en el jardín y no, no, yo no viví en la época de San Martín. No pude tener de compañero de banco a San Martín cuando yo era chiquita, nunca. O sea que eso, bueno, esas cosas hay que charlarlas con los niños para no A tener mí, esa... trabajando en una época en el jardín, cuando yo era maestra jardinera, y estábamos haciendo un escenario lúdico sobre lo que habíamos investigado acerca de cómo se vivía en esa época, viene un nene, no me olvido más, me golpea la espalda y me dice, ¿y entonces quién inventó la lamparita de luz? En el medio, el medio del juego, ¿no? Y yo Sí. que lo tenía previsto como maestra, que lo tenía previsto como maestra en algún momento, porque lo importante de todo esto era trabajar lo que había, lo que cambió y el porqué, ¿no? De esa transformación. Me acuerdo que en la biblioteca de la escuela, de la sala, había dejado unos materiales didácticos que yo misma había preparado con cuándo se inventaron estos objetos que fueron cambiando y cómo fue, ¿no? Muy sencillo para el momento. Entonces, en el medio de la dramatización, que no era una dramatización, era un juego dramático, ellos estaban jugando en ese escenario de juego, ¿no? En un momento me causó gracia porque se sentaron a ver cómo se había transformado todo y había quedado la pulpería, ponerle que fuera vacía, porque estaban todos leyendo quién había inventado la lamparita, el auto, cuando les había importado qué pasó, que eso se dejó de usar y ahora vinieron otras cosas. ¿Esto podría estar referido a lo No, del que no piano? quiere decir que no se sigan usando las velas. Las velas ahora se usan para un cumpleaños de 15 o para un casamiento, para otras cuestiones más. Pero bueno, hay cosas que han cambiado de uso, que no son para, diríamos, para como único medio de iluminación que han tenido en su momento, sino que pasan a tener otro uso. Y hay otras cuestiones que permanecen. Hay grandes permanencias que tienen mucho que ver con la gastronomía. Dentro de lo que es la gastronomía, dentro de lo que es lo que consumimos habitualmente, como por ejemplo el mate, como por ejemplo muchas de las comidas, el No, pero la locro, las empanadas, empanada. todo eso permanece y a lo mejor puede ir ayornándose, se le agregan cosas, hay empanadas más dulces, hay más saladas, hay con papa y sin papa, lo que quieran. Ahora hay con vacío, hay empanadas de todos los gustos habido y por haber, Pero ¿no? Pero podríamos eso decir que lo más importante o lo que no puede faltar en cuando un maestro o una maestra aborda la efeméride tiene que ver con la vida cotidiana y los actores sociales de la época, más que con el hecho histórico en sí. eh, ¿Cómo es yo, eso? no, ¿Es yo creo que importante hablarle de la Revolución de Mayo o es importante contextualizar ese momento histórico? es más importante contextualizar para los niños pequeños, en todo caso, todo lo que rodeaba a ese hecho, porque revolución, así como palabra que me estás diciendo y como concepto, es muy complicado. Hay algo que simplemente le decimos a un niño en esa fecha, ¿no? Por ejemplo, que no queríamos más que nos manden los realistas, los españoles. Nosotros queríamos tener nuestro propio país con nuestro propio gobierno. Eso era, ¿no? Por eso queríamos la Vale en ese libertad. caso hablar del presidente de esa época porque no era una figura presidencial. No, 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 no había presidente, pero era el que mandaba. Vos si ahora le preguntás a un niño de salita de 3 aquí quién manda en San José, te dice que el cura, por ejemplo. Claro, porque se ve que va, si yo, porque justo ayer le pregunté a alguien, ¿quién manda en San José? Y me dijo el cura. Claro, va siempre a misa, el niño lo lleva la mamá a misa y para él manda el cura, ¿te das cuenta? Es decir, es alguien que es Una practicante figura de de la religión. autoridad, ¿Eh? que para él tiene autoridad. Y pero lógico, bueno, de hecho tiene autoridad para las personas practicantes de la religión, es alguien de autoridad dentro de la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que a mí me gustaría agregar, así como para salirme y dejarte con el juego total, porque si no se nos pasa el tiempo, que si nos salimos entonces de esa forma lineal
y cerrada, y podemos darle movimiento a lo que necesitamos enseñar, a lo que queremos enseñar, es donde aparecen lo que yo nombré antes, que son las fuentes. Y aquí donde aparecen las fuentes es muy importante encontrar la manera de problematizar. ¿De qué manera preguntamos y nos preguntamos junto con los niños para poder cambiar ese cuentito, diríamos, entre comillas, lineal? ¿No es así? Ahí es muy importante pensar la forma discursiva o cómo armamos esas preguntas para los niños. Entonces ahí aparece la deconstrucción, ¿no? A partir de cómo armamos esas preguntas problematizadoras. Luego vos vas a explicar los de tus nodos y todas esas cosas que, para que las chicas sepan cómo lo armás y cómo armás ese Y, dispositivo lúdico. En cuanto a fuentes, respecto vamos de a las hablar fuentes, generalidad. Los museos son fuentes. Todo museo que se les pueda ocurrir es una fuente. El cine y todas las películas relacionadas a el hecho histórico o no, porque puede haber alguna película que sea costumbrista o que tenga que ver con algún, o una comedia o algo que tenga que ver en su contenido con algo que tenga que ver con la fecha patria, o con Mendoza, o con Yapeyú, o con Tucumán, o con Buenos Aires. Bueno, o sea, el cine en sí nos habilita para trabajar con los niños. La literatura lo mismo. Hay varios cuentos, narraciones de varios autores, entre ellas Perla Selmanovich es una de ellas, donde nosotros podríamos adaptar algunos de los cuentos que ellos tienen para trabajar con los niños pequeños. El patrimonio arquitectónico también es muy interesante. Todo lo que tiene que ver con los edificios, la gente que tiene el cabildo es maravilloso. Tener el cabildo cerca de la escuela es una maravilla. Pero bueno, los que estamos en el interior no tenemos el cabildo, pero a veces hay una estatua en una plaza, hay algún monumento en una escuela, que nos sirve para empezar a acercarnos a ese monumento y a partir de allí iniciar el camino, ¿no es así? Se puede empezar a hipotetizar el acto patrio desde otro lugar, ¿no es así? Teniendo en cuenta estas fuentes. Luego, cuando acudimos a la vida cotidiana, como dije antes, tenemos que buscar cosas de la época, ¿no? Historias insólitas, el uso de objetos ya reemplazados, como recién dijimos, y dramatizar juegos de rol. Todo eso lo dejo para Mónica, la ampliación de esa cuestión. Aquí estas fuentes nos pueden ayudar a inferir y a deducir y a superar los vacíos, porque al sacar algo nosotros de esa historia lineal es como que nos queda un vacío, y es allí que con estas cosas lo vamos a llenar. Y bueno, nosotros tenemos muchos ejemplos que Mónica va a hablar, del indio Eusebio, de los guaraníes y demás. De esta manera vamos conformando sentidos distintos y nos vamos planteando una organización transversal a estas fechas. Es aquí donde es muy importante tratar de ir uniéndolas una y otra para que esa, de alguna manera, nos da coherencia al ciclo lectivo. Como docentes, nosotros sabemos que estos hechos, que son los actos patrios, representan luchas, y que hay gente que ha sufrido por estas luchas sociales que aparecen. Y de alguna manera, como docentes, tenemos que acercarnos a todo lo nuevo que aparece para poder romper con esta historia lineal. Y acá es donde Mónica me pidió el ejemplo, y yo les traigo por ejemplo, de Felipe Piña. Tiene que ver con La voz del gran jefe, uno de los libros últimos que escribió Felipe, que tiene que ver con la vida de San Martín. Es interesante porque tiene muchas cosas que no conocíamos de San Martín. Muy importante el diario íntimo de San Martín que escribió Rodolfo Terraño. Es posterior este diario a que, después que San Martín se va del Perú, que termina la gesta de Argentina, Chile, Perú, acontece esta parte, ¿no?, de la vida de San Martín. Y este es para el caso de ustedes, ¿no? Estamos hablando para ustedes. Aunque aquí por ejemplo, hay algunas partecitas que se le pueden adaptar a los niños, que tiene que ver con el indio Eusebio, que era el indio que San Martín se llevó con él a vivir a Europa. Y acá, en este caso, hay otra de Felipe Piña que tiene que ver con los cuentos del abuelo José. Los cuentos del abuelo José
sí pueden ser para los niños del jardín, también hay que adaptarlos, evidentemente, porque están más para los chicos de primaria. Tiene adentro muchas, ¿cómo se dice? Láminas y cosas en colores, y es maravilloso, ¿no? Para contar, trabajar con los niños. Los cuentos de El abuelo José. Y el otro, que es el diario del Bicentenario, que me parece que en todas las escuelas el diario del Bicentenario se llegó. Es un diario grande, muy como parecido a La Nación. Es un diario grande, ¿ven? Y vino del número 1 al número 10, creo, y abarca todas las fechas patrias. Esto es muy interesante porque tiene muchas imágenes grandes para trabajar con los niños. Yo acá justo abrí en el cruce de los Andes, que está San Martín sobre el Caballo, en la cordillera de los Andes. Y creo que ayer nos quedó pendiente, Mónica, que hablamos con relación a los objetos y a la arquitectura, que también podemos ver esto de cómo vivía la gente, cómo eran las casas, que eran de paja y barro en el campo, bueno, en el campamento del Plumerillo, que San Martín construyó cabañas, diríamos, o chozas de barro y paja. Y bueno, había un ejemplo muy bonito para trabajar sobre eso, ¿no? A mí me parece, Silvia, que mientras las chicas van usando sus blogs de 50 hojas que tienen ahí y que prometieron hacer alguna pregunta, comentario o resonancia que les provoque algo, ¿sabes qué? Me quedé ayer, estuvimos compartiendo con Silvia, armando, ajustando este encuentro, y a mí me quedó muy marcado y me quedé pensando muchísimo en lo que me contaste acerca de las máximas de San Martín a su hija, ¿no? ¿Y por qué me queda muy marcado? Porque es un ejemplo claro de que la historia que aprendimos de chiquitas en la escuela y de chiquitos, no siempre fue tal cual nos las contaron, ¿no? Y que para eso existe el revisionismo, para eso existen todos estos nuevos historiadores que, que cuentan o que le suman voces de otros actores sociales y otros hechos a la historia. ¿Qué pasó con las máximas de Mercedita, las máximas de San Martín a su hija que se cuentan o que se expresan en todos los actos? Bueno, a mí, yo me los recuerdo cuando a mí me enseñaron en los actos las máximas de San Martín y cuando las repetíamos en el aula, como que eran las máximas que le dejó San Martín para su hija, ¿no? Mostrando Que una había que vida. cumplir. Claro, donde que el padre les hacía cumplir esas máximas, ¿no es así? Y esa fue su manera de educación. Lo que pasa es que Mercedita era ineducable, porque era muy, muy rebelde. Ella, diríamos, fue como criada por su abuela y la abuela la consintió muchísimo y bueno, y ella era muy rebelde. Y el padre toma la decisión de llevársela porque en realidad querían que se quede con la abuela cuando se la lleva el padre a Europa y ella no quería ir tampoco, evidentemente sabía de la rectitud de San Martín y no quería irse con el padre, una vez que su mamá falleció, ¿no? Eh, y la llevó encerrada en el camarote, en el barco, cruzando el océano. Estuvo encerrada todo el viaje, Mercedita, porque no había forma de que se porte bien. Es decir, y esas cosas uno las ve hoy después de la revisión. No puedo encontrar el libro, lo tenía por acá arriba, que creo que están en el libro también de Terraño, porque Rodolfo Terraño es de la Unión Cívica Radical. Yo siempre digo porque que es de la Unión Cívica Radical Rodolfo Terraño, que el libro se llama Josefa y es la historia de una amiga de San Martín. Josefa estaba casada, tendría que buscarlo, bueno, debo tenerlo por ahí, ahora me voy a levantar y lo voy a buscar, y allí es donde Terraño cuenta lo de Mercedita, ¿no? Que luego Mercedita se hace grande y ya se hace una señorita, se casa, ¿no? Ya nada que ver con esa Mercedita chiquita que se portaba muy, pero muy mal y hacía renegar a San Martín. Claro, pero Bueno, bueno, eso, entre esas anécdotas y situaciones y contar que San Martín jugaba con sus amigos guaraníes, esos son los hiatos de los cuales vamos a estar trabajando en el cómo de todo esto, cómo se lleva esto a un proyecto con los chicos que permita contar otras historias, ¿no? y Pero, bueno, es que claro, precisamente si nosotros vamos a hablar de San Martín,
Es decir, ¿qué vamos a decir? Que San Martín peleó en la batalla de San Lorenzo, en las batallas de Chacabuco. Es decir, es difícil, no podemos trabajar con un niño de jardín de batallas bélicas y hablar de muertes y de... No, es decir, podemos hablar de una gesta que es el cruce de la cordillera, que San Martín consideró que había que liberar, así como queríamos gobernarnos nosotros y no depender más de España. Bueno, peleamos por eso, porque en realidad peleamos, no podemos ocultar la cuestión, pero sí, tenemos que hablar de espacios diferentes, me parece, hablar de Corrientes, de hablar de Yapeyú, de con quién jugaba él cuando era pequeño, cuando era chiquitito y tenía menos de 5 años, como los nenes del jardín, él vivía en Yapeyú. Por lo tanto, él allí jugaba y había juegos y están documentados los juegos con los que San Martín jugaba. Y luego cuando se va a España, que lo llevan hasta los 10 años, también seguía jugando con los niños españoles y a los juegos que jugaban los niños españoles. Bueno, ¿qué era Mendoza? ¿Cómo era Mendoza en esa época? ¿Dónde vivía San Martín cuando estaba en Mendoza? Él era gobernador de Mendoza, o sea, ¿cómo lo eligieron gobernador? ¿Cómo armó todo ese ejército? ¿De dónde sacó todos los hombres que necesitaba y que en la foto se ven que son un montón que están cruzando la cordillera? Bueno, ¿cómo comían? ¿Qué comieron tantos días que les llevó cruzar la cordillera? ¿Cómo llevaban la comida? ¿Dónde la llevaban? No había heladera, la carne se echaba a perder, qué sé yo, hay tantas cosas Bueno, que a eso podríamos... vamos. Esas son, digamos, o es por lo menos lo que hemos construido a lo largo de estos años con Silvia respecto de esto de las efemérides y actos patrios, que ahora vamos a mostrar un poco más lo del tema del acto a partir del proyecto. Pero sería interesante que alguno pudiera emitir una palabra para no sentirnos tan solas acá en el espacio virtual. Ustedes nos ven, pero nosotras no. No están Lucas, solas, no están no solas, no estamos están solas y solas. acá Qué las chicas están difícil, atentas, ¿eh? están tomando mate y están Me estoy bueno, poniendo anotando en el lugar de las personas que no pueden preguntas. ver y es difícil, ¿eh? Es difícil. Y eso que yo puedo ver, aunque sea Silvia, y a tu cuadradito que dice Lucas. Eh, Eh, bueno, a ver, que venga algún comentario, alguna anécdota de qué les pasó este año si tuvieron que abordar alguna efeméride en sus prácticas, ¿qué les fue pasando? Tenemos como 15, a Acá vos, en el sistema, yo dale, te cuento más o menos, y de paso las chicas saben también, se enteran dale. un poco, el tema de, en el nivel inicial, es baja un calendario desde el consejo y bueno, tenemos que dar las efemérides, trabajar y en general, porque como hay que hacerlo rápido y viene el Día de la Bandera, el día del 2 de abril y todas las efemérides, se hacen secuencias didácticas, muy pocas se hacen muy pocas veces, y me hago cargo, he trabajado en una planificación de un mes, alguna efeméride del Día de la Bandera o San Martín o la diversidad, el 12 de octubre. Esas tal vez fueron las que más trabajé en un mes, sí, en un mes. Pero el resto son todas secuencias. De unos Y días bueno, con actividades sueltas. sí, secuencias didácticas son una semana cuando mucho. Y es lo Y que pasa bueno, en todos lados, Lucas. sí, 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 eh, sí, sí, es lo que pasa en todos lados. por ejemplo, el 2 de abril es el tema de las Islas Malvinas, de la identidad, de por qué de la guerra, o el porqué de la guerra de un tema hablando que había un bando malo y un bando bueno, digamos, por decirlo así, y que nosotros perdimos, o algo, por decirlo así. Recuerdo por eso alguna charla de una maestra que le decía así un bando bueno y un bando malo, y que, y que le explicaba así a los chicos. Bueno, a eso nos referíamos con la parte de cuando la historia se cuenta linealmente y reducidamente, ¿no? Donde la complejidad no aparece. Pero también tiene que ver con esto que vos decís, Lucas, de los formatos que se usan para enseñar, haciendo un puente entre la historia, entre el qué y el cómo, la forma. Hay un, hay una realidad que estamos viviendo en educación y esto lo fuimos charlando nosotros dos en Didáctica a la Carta y ahora lo hacemos extensivo ahí a las muchachas, eh,
La secuencia didáctica como tal vino a introducirse en una época, te lo voy a hacer un poco figurativamente, en la misma época del pedido ya y Mercado Pago, ¿entendés? Donde se enseña rápido, corto y conciso, sin ningún tipo de complejización. Entonces, eso es lo que después nos pasa cuando, si pensamos al sistema educativo y que en el nivel inicial se forman las grandes bases de las matrices de aprendizaje, si aprendemos a ver un hecho histórico, cualquiera sea de las efemérides, digo efemérides porque estamos hablando de eso, ¿no? Si lo aprendemos desde el jardín porque alguien nos los enseña de manera lineal y achatando todo lo que eso significa en un hecho o en una situación o en una actividad de pegar papelitos celeste y blanco y esto terminó. Bueno, esto es lo que nos pasa después, que cuando llegamos a instancias como estas de una formación en terciario y queremos tratar de entrar en empatía, en resonancia con un planteo complejo, nos cuesta más, porque esas bases, esas matrices de aprendizaje desde que fuimos pequeños, no son fluidas, maleables, abiertas, con potencial de crecimiento, son acotadas. Es como que quedamos cuadriculados y el cuadriculado, convertirlo en algo fluido que va buscando su forma, es difícil, no imposible, pero sí difícil. Por eso sería importante que aunque no sea una pregunta elaborada para dos profesoras, sea un ¿qué sienten respecto de cómo viven o vivieron ustedes el abordaje de las efemérides en la escuela o en la institución donde hicieron las prácticas? Con el qué sienten o qué les pareció, alcanzaría para que ese cuadriculado que intentó alguna vez formar la escuela, bueno, se vaya moviendo por lo menos, se vaya Lucas, moviendo, ¿no? yo te Bien. quiero hacer una pregunta. Vos dijiste que baja del Consejo Superior de Educación allí en Entre Ríos. ¿Qué es lo que le llega qué es lo que dice el texto, quiero saber? Para el nivel Eh, inicial, ¿eh? sí, el tema, por ejemplo, el 24 de marzo nos baja cuentos que fueron censurados en esa época. Cuentos y autores como María Elena Walsh, Sí. eh, Laura de bueno, Betach. Laura de Betach y toda la colección de cuentos. Y bueno, se trabaja desde el cuento. Esa es una de las, digamos, de Diríamos, las... del ministerio le llega a ustedes la sugerencia para trabajar las fechas, pero no les obligan a trabajar las fechas. La escuela la trabaja si quiere. No, sí, ese dos preguntas justo que tengo acá. Ah, eh, no, nos bajan el calendario escolar y bueno, después están en el 100 la escuela, si nosotros participamos del acto escolar, a ver, cómo yo trabaja. quiero entender, Lucas, lo siguiente. A ver, yo te explico lo que entiendo que pasa tanto en la nación como en mi provincia. Probablemente encuentre alguna provincia que sea diferente. A ver, en el calendario ese que nos baja el Ministerio de Educación Provincial, que hoy por hoy son todos los provinciales, porque las escuelas pasaron a ser todas dependientes de las provincias. Buenos Aires es un ministerio sin escuela, ¿no es así? Hablamos de la capital, hablamos del Ministerio de la Nación. Después, por supuesto, que está la provincia de Buenos Aires. Entonces, te baja una serie de sugerencias para fechas para recordar, pero no son todas iguales, no están todas en la misma categoría. Nosotros aquí en No, Santa Fe nos figura forma A, forma B o forma 1, forma 2, forma 3, así con números romanos. Forma 1 son las obligatorias, por eso yo antes hablé de un mandato como de obligatoriedad, porque hay una forma 1 que es obligatoria y luego las otras son a sugerencia. Por no, supuesto que como ministerio están obligados a enviarte material para que vos tengas para utilizar si necesitas, pero no te sí, no, están acá también está obligando, eso. Ajá. ¿eh? Acá también está eso, Fórmula 1, Fórmula 2 y toda la cuestión. Claro, exacto. Sí, O sea que acá acá también. el tema por el cual estamos más preocupadas, tal vez con
poner en juego la historia, son con las obligatorias, porque Sí, son las que nunca se revisaron, Lucas. En sí, cambio, el hecho de que aparezca un 24 de marzo, que aparezca un 2 de abril, que aparezca un 10 de diciembre, 10 de noviembre diferente, que aparezca la de la soberanía, esas son como nuevas y tal vez vengan con algún material nuevo y no tan lineales como como la, la forma uno, como la obligatoria, o sea, hablamos del 25 de mayo, del 20 de sí, junio, del 9 de julio al sí, 17 de agosto. Estamos hablando sí, de las que son obligatorias. sí, Esas no podés soslayarlas. por eso, esa es obligatoria y por ahí la escuela o los directivos de la escuela dicen, bueno, tienen que participar los chicos y, por ejemplo, Claro, acá una pregunta que me dieron las chicas el 25 de mayo, bueno, a ver, vamos a hacer algo rápido, que se dice así en el dicho de la escuela, los negritos, las damas antiguas, los caballeros, y a vender empanadas y regalamos empanadas y pastelitos y ahí estamos, y participamos, y ya estamos, que dejamos conforme a todo. vos Es una imaginate, pregunta. Lucas, si las vendedoras de empanadas del 25 de mayo las regalaban. Llegaba a la casa y el amo la reventaba, porque no era cuenta propista la señora, estaba vendiendo No era para, monotributista, ella claro. era esclava y Sí, estaba vendiendo para su patrón. Entonces, Imagínate si encima estamos estereotipando la figura de un actor social que mal la pasó en su época, y ahí es donde se achata, ¿no? Pasan los negritos a vivirlo los nenes como algo divertido, cuando no tiene sí, por qué no ser divertido, pero hay candombes de protesta de los esclavos que pueden ser claro, divertidos si era un candombe de protesta frente a la esclavitud. sí. Hay claro. también el tema de San Martín, por ejemplo, el tema de los granaderos. Bueno, Los pero varones, no está mal los varones, no está mal lo de los los granaderos. varones. ¿Y las nenas? Bueno, es que las nenas no eran granaderos en aquel momento, las nenas lo que hacían Claro, eran coser, lo que hacían fueron donar la joya para que San Martín pueda tener comida, para poder comprar vituallas, para poder cruzar la cordillera, se la pasaron cosiendo uniformes, cosiendo los Pero abrigos, claro, en ese sentido no está mal que se represente a los granaderos, sino lo que, no sé si la cuestión no es que está mal, sino que ya es tiempo de cambiar la forma de abordarlo, y pensar que si había granaderos, por qué era, y qué estaban haciendo las mujeres y los niños en ese momento, y tal vez en claro, el mismo, si se aborda como proyecto y en el mismo acto puede haber un lugar donde estén los granaderos y otro lugar donde estén las mujeres cociendo, las mujeres cocinando. Yo no dejo de asombrarme, digo un ejemplo, yo leí una vez la historia novelada de Belgrano y, Josefa, y ahí Josefa, aprendí, espérame un minuto, y ahí aprendí que atrás de todo ejército venían caminando las mujeres. no, no, pero Josefa, la amiga de San Martín, que nombré que no tengo el libro, debe estar en mi mesa de luz porque yo estuve leyéndolo anoche un rato porque me copo y me pongo a leer a veces. Josefa iba al frente, en la batalla de Santa, es decir, estaba en el frente de batalla, no es que no había una mujer arriba de un caballo, había una mujer arriba de un caballo Ahí y en está. la lucha, Entonces, ¿no? ahí es donde dice Silvia, y hacemos una pregunta más y vamos a la otra porque nos vamos a quedar chuecos, si no. Ahí es donde dice Silvia que hay distintos tipos de fuentes y los maestros necesitamos estudiar y saber y qué vamos a priorizar pero esto como una constante de formación. Fíjate que se hacen cursos de formación de matemática y no se hacen cursos de formación y actualización histórica. ¿Quién hizo un curso de historia para, Pero es que no, ¿no? Para saber qué trabajar en las efemérides? Se hace las efemérides directamente, pero como decíamos con Silvia, un maestro para poder trabajar las efemérides tiene que ponerse a estudiar historia para saber qué va a priorizar, dónde va a problematizar, qué pasa hoy, cómo fue, ¿no? Perdón. sí. No, yo Bueno, termino con eso, dale. Pero puntualizando, hay una pregunta más, me parece, Lucas, ¿no? y la otra era que los docentes, dice, resulta complejo dar el tema de la efeméride de la memoria, la verdad y la justicia.
Bueno, por la situación que hubo, entonces es complejo, por ahí no se quiere hablar de eso y justamente desde el Consejo para nivel inicial se habla de los cuentos censurados y esa parte, digamos, se toca eso. sí, el tema de la historia reciente es eso. La historia reciente es compleja porque no está resuelta. Sí. Todo hecho histórico que no tenga una resolución en la sociedad, donde no haya consenso en la sociedad sobre aquello que pasó, es muy complejo para trabajar en la escuela, y más con los ¿Y niños cómo pequeños. cómo Bueno, se puede nada, abordar? desde los ¿Cómo? cuentos se puede abordar, que usar los cuentos como estamos usando. El tema es que cuando te aparece una dificultad, te aparece cuando vos en el aula tengas un nieto de algún desaparecido, te aparece cuando, o un familiar de alguien que desapareció. En esos casos, la maestra tiene allanado el camino como para poder trabajar cuestiones porque tiene en el aula gente que estuvo ligada de una manera muy directa. Pero bueno, yo entiendo que son temas difíciles de trabajar en la escuela, que cuando el maestro no se siente capacitado para trabajarlo, casi que es preferible que no lo trabaje. Te digo la verdad, porque para decir una cosa por otra es preferible no trabajarlo, ¿no? ¿Me entendés? Porque fíjate vos que España, fíjate el franquismo, cuánto más tiene, ¿no? Determinado allá, y todavía ni siquiera han abierto la cuestión de los desaparecidos, ni siquiera han llegado al juicio como se ha llegado en Argentina, ¿no? O sea que en eso estamos avanzados como país. Hay que sellar las heridas que tenemos en la sociedad. Y eso no quiere decir Yo, olvidar. No quiere ajá, decir olvidar, porque olvidar es volver a repetir, yo he ¿no? trabajado, en mi experiencia he trabajado los cuentos y bueno, muestro quién era María Elena Walsh y hablo de la censura y había, pero te Claro, preguntan qué es los chicos te preguntan qué es la censura, bueno, le hago una explicación y claro. resulta, está bueno porque los chicos de su inocencia preguntan ¿y por qué no dejaban contar esos cuentos que están re buenos? Me acuerdo que me dijo uno Claro. hace mucho. Y bueno, Está, porque con esos está- cuentos la cabeza se abría y le enseñabas a una sí, persona a pensar, que es lo que estás haciendo vos, enseñándoles a pensar. tanto, no sé si tanto, pero Sí, sí, cómo eh, no. Le estás enseñando a pensar porque le estás mostrando una historia diferente. Ya no más sí, mostrándole otra campana, una campana y la otra, es eso. Por eso digo que la escuela tiene que ver con esto. Yo no estoy hablando mal de Mitre, porque Mitre fue un lúcido, porque escribir esas dos historias y hay que leerlas porque son maravillosas. Eh, el tema es que la escuela siga contando la historia como pensando que es la única que hay y que es la verdadera. Porque ahí es donde hay que abrir la mente y contar y hablar de la Juana Zurduy y hablar de toda la gente que no se habla, la Macacha Güemes y de todos los acallados de la historia argentina, ¿no? sí, O sea que eso tenemos muchos más próceres ahí, pero no hablamos de ellos, no hablamos. De los claro. caciques, de Y distintas tribus, todo montones, eso, y hay tampoco se muchos habla. anónimos, cualquier cantidad de Sí, anónimos. Por lo tanto, sí, ahí es donde está la cuestión. Si uno deja que siga la cuestión y es decir, no enseñamos a pensar, porque tampoco como maestro podemos enseñar todo. ¿Cómo vamos a ir a enseñar todo? Es imposible. Lo que tenemos que hacer es enseñar a pensar para que los niños ya vayan sabiendo de niños a aprender a pensar para cuando ser grande ir a leer lo que quieran. Si todo está en las bibliotecas y en los libros. Ahí encuentro, si no hay otra pregunta sobre la historia, podemos avanzar a otro porque encuentro un puente ahí en esto que dije al principio. ¿Hay alguna otra? Si no, decime y si no, avanzo. Pero en esto que ustedes están sí. diciendo, ¿hay otra pregunta? Dale. No, 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 se sigue nomás, sigue avanzando. Bueno, que en esto, para hacer un puente a Silvia, una vez más te agradezco y te invito a que te metas en lo que viene también, ¿no? En esto de la forma, esto último que acaba de decir Silvia, en diálogo con lo que vos le provocaste y las estudiantes con sus preguntas le provocaron a decir. En la escuela no enseñamos todo, sobre todo enseñamos las herramientas para que cada uno pueda ir a construir la verdad que pueda construir en base a las herramientas que tenga y en base a
a los otros con los que construye colectivamente una verdad, ¿no? Y esas herramientas, Lucas, también se aplastan, Lucas y los estudiantes, ¿no? Se aplastan cuando la historia es lineal, cuando te cuento un cuento y después te digo, pinta un dibujito y listo el pollo, ya di el 25 de mayo. Cuando yo hago eso y no abro un acordeón que tiene que ver con ir a buscar, crear problematizaciones, buscar fuentes de información, construir una narrativa entre todos, dramatizándola, construir un final para una historia, cómo pudo ser de otra manera. Esas son herramientas que permiten abrir. Por eso esta cuestión de, voy a compartir pantalla, esto que por un lado armé en relación a la didáctica lúdica grupal es válido para todas las propuestas, ¿no? Pero acá nos concentramos en propuestas que tienen que ver con las efemérides a pedido de ustedes y que fue donde nos fuimos encontrando con Silvia y construyendo. Esto que van a ver ahora está tomado del texto que les compartimos. Bueno, esto se trata, esto de pensar en una didáctica lúdica grupal, se trata de desarmar esa tríada didáctica que hasta hace un tiempo se enseñaba como tal. Supongo que ya no se enseña tanto, ustedes sabrán decir o pensar, después lo dicen en las preguntas, pero ya con Silvia, cuando empezamos a encontrarnos, nos encontrábamos que esa zona lúdica, ¿se ve el cursor si yo lo muevo? Si no parezco loca moviendo, pero Sí, se ve, bien, sí. perfecto. Fíjense que hemos transformado que en vez de un conocimiento liso y llano a transmitir linealmente a los estudiantes, pensamos, configuramos un campo de conocimientos que problematizamos, ¿sí? Y esto, contextualizado institucional, social y culturalmente, lo tratamos de poner en una zona lúdica que, si se quiere, es eso que se crea cuando uno está pensando. Vieron que ustedes están escuchando, nosotros escuchamos sus preguntas y cuando escuchamos se abre un campo que me permite imaginar lo que el otro está diciendo o me permite afectar o imaginar y afectarme. Por eso ustedes pudieron decir que que les resultaba complejo, por ejemplo, enseñar hechos de la historia reciente. ¿Por qué les resulta complejo? Porque afecta, porque no sabemos cómo. ¿Se entiende? Entonces, eso es contrario al te cuento algo que pasó y escuchen bien porque después lo van a tener que dibujar. Porque te cuento, pero no para problematizar, te cuento para que hagas la actividad y terminemos con este tema, por ejemplo. Es distinto a ensanchar eso que pasa en el medio, que nosotros lo llamamos zona lúdica y que Winnicott, desde la psicología, lo llamó el espacio transicional. Y esto ustedes que son estudiantes de inicial, cuando ustedes estudian los objetos transicionales para los bebitos, que se le dan las sabanitas, los muñequitos, que ese muñequito representa la figura de apego de ese niño o de esa niña. Bueno, lo que intentamos es, en vez de tener un osito, un pañuelito, una telita, es abrir toda una zona en donde lo que pasa tiene que ver con el contenido a ser enseñado, pero abordado o rodeado de la emoción que eso conlleva. ¿Se entiende? No, Lucas, cualquier cosa me parás. Entonces, esta otra forma de enseñar que abre, no achica, lo que tiene como idea o premisa es poner en juego la construcción del conocimiento. No es un conocimiento que se da, no es un contenido que se da, es un contenido que se aborda
para ser construido. Y hay una diferencia muy grande, porque para que esto suceda, necesariamente vamos a tener que provocar incertidumbre, para que la incertidumbre lleve a la pregunta. Por eso pasamos de un conocimiento Cerrado, acotado a un cerrado. cerrado a un campo de conocimientos problematizado. Problematizado significa, en este caso, desnaturalizar lo obvio. Desnaturalizarlo. Te congelaste, Moni. ¿Me congelé mucho o sigo viva? Bueno, no importa, No, porque... ahora te estás. Perfecto. Eh, Promover la incertidumbre. Y para que esto suceda, así como hablamos desde el comienzo, estamos proponiendo nuevas formas de narrar, que voy a ir ahora a la velocidad de la luz tratando de hacerlo. Proponer nuevas formas de narrar para que se vayan construyendo nuevas narrativas, para que aparezca Josefa en ese ejército que va a cruzar los Andes, aunque no sé si cruzó los Andes Josefa, Silvia. Josefa no. No, pero Josefa no. bueno, pero hubieron otras mujeres que estuvieron en ese cruce Sí, y no fueron solamente hombres, ¿no? Eso es sí. poder Y los hombres no eran todos iguales. y los hombres no eran todos iguales. Y San Martín tuvo que usar bastante la mula y la camilla más que el caballo blanco tipo corcel, ¿no? Eh, Sí. todo eso hace que nuevas formas de narrar permiten construir nuevas narrativas. Para eso necesitamos más que la unidad didáctica o la secuencia didáctica o el proyecto tal como se lo conoce desde la didáctica del nivel inicial imperante, una nueva configuración didáctica, una nueva estructura que mejor nosotros lo llamamos un nuevo contexto didáctico, que tiene que ver, o le pusimos de nombre, dispositivo lúdico pedagógico. El dispositivo es algo que armo para producir un efecto. Algo que armo para producir un efecto. Y para que esto suceda, voy a tener que diseñar una estrategia abierta, es decir, un conjunto de acciones que van provocando determinados efectos, pero que el efecto, al ponerse en contacto con lo otro desconocido, como es la reacción de los chicos o la información que los mueve a traer, yo eso no lo conozco de antemano. Y cuando eso sucede, se abre este dispositivo y se producen otras cosas distintas a las que tenía planeada. Para que esto suceda, no solo tengo que tener en cuenta esa lógica de la tríada tradicional, sino que voy a tener en cuenta distintas lógicas, ¿no?, de qué hacen a la situación de enseñanza-aprendizaje. Ahora las menciono y después hablo un poquito, que tiene que ver con la lógica, en este caso de las ciencias sociales y más precisamente de la historia, la lógica del grupo, qué significa aprender grupalmente, construir conocimiento colectivamente, qué significa esa zona lúdica que mostré al principio, de qué está hecha esa zona lúdica, y por supuesto la lógica que tiene que ver con la enseñanza y la lógica del aprendizaje. Tiene que haber estrategias o actividades de enseñanza que no pueden ser iguales a las actividades de aprendizaje. Enseñar y aprender no es lo mismo, requieren actividades diferentes. Esto lo que provoca, este cambio de configuración didáctica, lo que provoca es que al crear otra forma y construir otras narrativas, se recrea el conocimiento que se tiene sobre el hecho. Espero que me sigan y si no me paran. Este dispositivo lúdico pedagógico, entonces, es un plan de acciones. Este Power después se los paso para que lo lean detenidamente. Con la grabación les voy a pasar para que lo puedan saborear de a poquito. Es un plan de acciones articuladas, coherentes y cohesivas. ¿Se acuerdan que Silvia dijo que lo interesante sería que si estamos abordando las efemérides históricas en el sentido de ir viendo de a poco y de distintos ángulos cómo se fue construyendo esta identidad nacional, lo interesante es que no hagamos
una secuencia, la otra efeméride obligatoria que hace lo histórico no la abordemos, solamente participamos del acto, en la otra solamente hacemos una escarapela y ya fue, porque en su conjunto van dando idea de esta construcción identitaria, ¿no? Y lo que dije antes, que se nutre del entorno. Entonces, lo que podría ser un diseño de una secuencia didáctica, tac, 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 en la figura del dispositivo lúdico es más compleja. Una cosa se va relacionando con la otra, pero hay muchos de estos puntos o nodos que no los puedo prever de antemano. Se construyen en el mismo devenir de este dispositivo que se desarrolla. Bueno, acá estaba lo de la articulación de las lógicas, donde la lógica epistemológica tiene que ver con cómo se aprende, y la lógica disciplinar, qué aspectos hacen a esa disciplina. Por ejemplo, Silvia, ¿querés compartirnos? Por ejemplo, esta cuestión de lo multidimensional de un hecho. ¿Qué más podemos decir? Bueno, diríamos, todos los conceptos que se pueden incorporar nuevos serían lo multidisciplinar, porque bueno, cuando hablamos de multidisciplinar son muchas, es decir, en ciencias sociales hablamos de todo lo que tiene que ver con el hombre y la sociedad. Los objetos, las costumbres cotidianas, si las personas son de carne y hueso como nosotros, si, qué implican los conflictos bélicos, la palabra, qué es esclavo o esclavismo, quiénes ayudaron, si lo hacían solos, si tenían ayuda, y bueno, qué hacían los niños mientras los padres estaban en el Congreso de Tucumán, a dónde los Todo dejaban. esto lo van a tener que, o es necesario tenerlo en cuenta antes de empezar el dispositivo en sí. Por eso hablábamos nosotras antes que un maestro o una maestra tiene que estudiar historia para saber. ¿Dónde compraban la comida? Claro. ¿Dónde compraban las telas para hacerse la ropa? Ahora, un hecho histórico no solamente es histórico, sino que es político, es social, es cultural, es tecnológico, es ambiental, ¿no? Entonces, Sí, eso tiene que ver también con la lógica disciplinar. Si solamente contamos el cuentito sí. histórico, nos estamos perdiendo de otras aristas, aspectos o dimensiones que hacen a la disciplina ciencias sociales, justamente. Claro, pero además tiene mucho que ver con el arte. Estás hablando de San Martín porque lo pusiste al inicio, al principio. San Martín era un gran bailarín, le encantaba el folclore. Yo en eso lo emulo, ¿ves? Le gustaba pintar y Merceditas también pintaba, tienen cuadros pintados San Bueno, Martín y Merceditas. Cantaba. vida cotidiana y actores sociales son categorías de las ciencias sociales que uno tiene que ir sabiendo que tiene que abordarlas. Déjame seguir, que esas las menciono Sí, después. Eh, no bueno, te olvides que cantaba y tocaba la guitarra. no, no me voy a olvidar. Y estas cuatro lógicas, si uno piensa que abordar, por eso le decía a Silvia que no sé si la parte histórica solamente es difícil, sino que la parte didáctica, desde una perspectiva compleja, es muy difícil, porque estas cuatro lógicas, cuando el maestro se sienta o la maestra se sienta a planificar, tienen que ver cómo se relaciona la forma de pensar la disciplina con la forma de aprender, con la forma de aprender colectivamente, y todo esto dentro de una zona lúdica. Y ahí se requiere formación, claro que sí, claro que sí. Entonces, un dispositivo lúdico pedagógico, así como configuración didáctica, que uno podría equipararlo, para mí no es lo mismo, pero entra dentro del rango de unidad didáctica, secuencia didáctica, proyecto, y yo le agregaría propuestas cotidianas como configuración didáctica, ¿no? Estas configuraciones lo que tienen es que para el maestro representa su proyecto de enseñanza, pero para los niños y las niñas representa el proyecto de juego, por eso lo llamamos proyecto lúdico grupal. Y para todos, miren lo que voy a decir, miren lo que voy a decir, para todos y todas significa o se constituye en el proyecto que les da sentido existencial para estar en la escuela.
Yo recuerdo con estos proyectos que tenía madres que me hablaban, o padres, en general hablan las madres por teléfono a la maestra o le mando un mensajito diciéndole, está con mucha fiebre, pero no quiere faltar porque hoy van a cruzar los Andes. ¿No lo pueden suspender para mañana? Entonces, estos indicadores que tendría miles para contar de estos, muchísimos, ¿Será que le preguntamos a San Martín? sí, sí podemos pasar, muestra el grado de implicación que toman los chicos, que no es que van al jardín porque tienen que ir o porque les gusta ir a ver los amigos y nada más, que es bien válido eso, ¿no? O porque están en un proyecto de juego. Es como si estuvieran, voy a ponerlo, haciendo una montaña de arena y viene alguien y le dice, vamos que no vamos a casa, y el otro dice, no, no, pará que no terminamos, estamos haciendo una montaña y le vamos a poner palitos y vamos a sacar humo por arriba, lo vamos a convertir en un volcán. Le falta todo eso. Ahora, para que un niño y una niña tenga ganas, y la maestra misma tenga ganas de ir a trabajar con esos niños porque están en esto, bueno, no alcanza solamente con los tradicionales, con las tradicionales estructuras didácticas. O por lo menos eso es lo que sentí en mi época de maestra y eso es lo que sentimos con Silvia cuando pensamos en cómo hacer para que las estudiantes de aquel tercer año que nos encontró pensando esto tuvieran ganas de estudiar ciencias sociales y su didáctica y venir al profesorado a un proyecto lúdico grupal, porque esto es válido para todos. ¿Cómo empezamos a pensar esto? Indiscutiblemente, la estudiante, el maestro, la maestra tiene que estudiar y tomar posición acerca de lo que quiere enseñar, qué va a revalorizar, qué va a ponderar, qué va a provocar que se indague, se cuestione. Tiene que hacer ese trabajo previo, que rara vez se hace, rara vez se hace. Tiene que pensar en la organización de posibles nodos. Y cuando hablo de nodos, me remito, a mí me gusta mucho volver a lo que les mostré antes, perdón, soy así. Estos son los nodos. ¿Qué nodos, qué puntos vamos a trabajar de este proyecto? Nodo, que es un punto que articula distintas líneas. Si yo voy a trabajar, como les voy a mostrar después, un nodo que se va a llamar ¿Quién fue San Martín? Ahí va a haber, como nodo se va a llamar ¿Quién fue San Martín? Pero va a haber líneas de confluencia que van a ser la historia, y acá vienen las categorías de la lógica disciplinar, la vida familiar, compañeros de juego, en este caso de San Martín, pero uno podría decir coetáneos, ¿entendés? Con quién estaba como categoría. O voy a pensar distintas líneas que voy a abordar en un todo complejo. Entonces vamos despacio y presten atención. Tengo que estudiar el tema, establecer los nodos que tengan que ver esas distintas líneas con lo histórico-político, con lo temporal-espacial, con la tecnología, con la economía, no con todas, sino, como dice más arriba, con lo que revalorizo en cada nodo, con lo que voy a provocar, porque todos no podemos enseñar. Y voy a prever, y acá empieza lo lúdico, uno dice, voy a empezar a prever una serie de provocaciones, motivaciones, o lo llamo yo incidentes pedagógicos, que tienden a involucrar a las infancias en el diseño del dispositivo, a generar inmersión. Y la inmersión es distinto de la participación solamente, porque la inmersión lo que genera es la posibilidad de torcer el dispositivo, de hacer una pregunta, de tener una curiosidad, como fue en esa dramatización que les conté, donde viene Naco y me dice, ¿y quién inventó la bombita de luz? Y
fugó a la biblioteca a mirar ese material. Eso es un trabajo donde yo tengo los nodos planteados y voy preparando, como voy a mostrar ahora, los materiales que necesito. Pero para poder hacer estos dispositivos, ¿no? Estos dispositivos lúdico-grupales en términos docentes y proyectos lúdico-grupales en términos desde la perspectiva de las infancias, necesito ciertos recursos estratégicos que los pienso a principio de año, estos bien didáctico, no hace a la parte del contenido histórico, estoy hablando de didáctica pura. Voy a tener que tener determinados recursos estratégicos que me ayuden a sostener y andamiar la elaboración de estos proyectos. Sí o sí voy a tener que tener un calendario en la sala donde voy a tener marcadas determinadas fechas que los niños seguramente preguntarán ¿por qué este tiene un redondelito? Y tal vez yo le diré veremos, más adelante lo sabremos. Pero ya voy creando la incertidumbre de que hay determinadas fechas que con distintos stickers, dibujos, gráficos están marcadas. Puedo prever que en la sala o que yo como maestra construya un noticiero semanal o lo haga con los chicos, grabamos un video los viernes y mandamos la noticia de la semana que viene y hacemos un videíto que le llega al grupo WhatsApp de la familia, si lo tienen, si no podemos tener un Facebook de la sala y si no podemos tener un cuaderno de comunicaciones, tranquilamente. Todos estos dispositivos que lo están, todos estos recursos estratégicos que hacen al dispositivo son tan necesarios como un buen programa de estudio de lo que voy a estar trabajando como efemérides. Está la didáctica y la historia juntándose y entramándose. Porque no puedo caer descabelladamente a decir, el viernes tenemos un acto, vamos a ver de qué se trata San Martín. Porque no genera inmersión, porque no invita al juego. Ahí estamos con lo de la lógica lúdica. No provoca incertidumbre, sino que es más de esa tríada didáctica plana donde yo te doy un contenido y vos lo recibís. ¿Se va entendiendo hasta acá? Porque nos vamos a meter con el ejemplo de San Martín. ¿Hasta acá se entiende esto? ¿Alguna pregunta, Lucas? Aunque sea vos, decime algo. No estamos acostumbradas a no verles las caritas en el Zoom. Lucas, ¿estás por ahí? Lo único que falta es que se me haya caído y yo hablé todo esto al No, acá estoy, acá Ah, estoy. ay, No, qué susto, qué susto, qué susto. me faltaban los anteojos. Eh, Sí, está atento, está bueno esto de los nodos y de lo que has bueno, planteado y están se, atentos. se tienen que preparar muy bien porque ahora se complica muchísimo, ¿eh? Ah, qué lindo. No Bueno, se complica, se complejiza. Para mí es natural, pero entiendo que no sea fácil lo que para mí es natural. Cuando yo estoy decidida a trabajar las efemérides de todo el año, como Silvia nos introdujo y desarrolló, que las efemérides hacen a nuestra identidad nacional y después nos preguntamos por qué estamos en el momento histórico que estamos con los conflictos que estamos y parte tiene que ver con que esta época de la globalización, la aldea global ha ido socavando esa identidad nacional y ha ido socavando la revisión de lo que nos pasó, por ende volvemos a entrar en épocas de caudillos tecnológicos posmodernos de TikTok, por ejemplo. Son otros caudillos, ¿no? Que si nosotros no aprendemos a revisar lo que nos pasó, difícilmente sabremos a dónde vamos a ir. Ahora, todo esto es una decisión de principio de año y de cómo lo planificamos. Para lo cual, si decido abordarlo, también voy a tener que generar recursos que me ayuden a sostener esto todo el año. Vamos entonces a Don José de San Martín. Y elegimos este dispositivo porque es el que está escrito, pero hay un montón más, solo que no quisimos meter más leña al fuego porque es suficiente con calentarnos un poquito y degustar esto. Lo demás hay que estudiarlo. Bueno,
Eh, este dispositivo empezó en esto de los recursos estratégicos, vuelvo a mostrarlo, empezó con una maestra, no tengo fotos de la época, porque en la época que yo era maestra no había smartphones, gracias que había un Nokia, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llamaban los Nokia 1100. Pero empezó con una caja parecida a esa que está ahí, donde yo anunciaba cosas y las llevaba al grupo. Es más, era algo que se movía con una palanca y giraban las imágenes que me mataba pintando o haciendo collage para que pase ese televisor. ¿Quién me ha visto y quién me ve ahora, no? Bueno, y lo que sucedió ahí fue que empezaba algo de San Martín y yo lo que le digo a los chicos, les cuento que escuché en un noticiero a propósito de San Martín, que era la noticia de esta semana, escuché que los soldados que cruzaron la cordillera de los Andes con San Martín no eran soldados, no se habían preparado como soldados y que muchos de ellos ni siquiera habían nacido en este país. Y yo me empecé a preguntar, y así como se los digo a ustedes, va incluido el modo de este dispositivo lúdico, porque hablando de lógica lúdica y lógica grupal, tengo que entrar en una vibración común con las infancias. Yo no puedo plantear semejante problematización y decirle, José, quédate quieto o te vas a la dirección. No pega con el dispositivo. Para lo cual hay que trabajar muchísimo la cuestión grupal para que en el momento que nos ponemos a trabajar estas cuestiones, estemos en ese aquí y ahora, todos juntos, queriendo que pase algo que nos genere incertidumbre. En este caso fue esta pregunta, que yo estoy haciendo una síntesis acá, ¿no? Fue una conversación larga que se preguntó sobre los soldados y que en algún momento de la conversación planteamos o reflexiones cuántas cosas que no sabremos acerca de lo que pasó en aquella época. Yo particularmente como maestra, pero quienes hoy por hoy lo hacen, que son muchas maestras, ¿no? Van trabajando con el grupo desde principio de año en entrar en sintonía con ese grupo para poder plantear determinadas cuestiones y que siempre salte alguno que diga, yo sé lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, la maestra cuando pregunta didácticamente, no estoy hablando de preguntas que hacen al eje de la historia, esperen que se me está por acabar la enchufar, uy, 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 como un lío, me voy a quedar sin, no, me voy a quedar sin coso, el cable escondidito, acá está. ¿Me escuchan? Alguien que me diga un sí porque me aparece un cartel. Sí, sí, Mónica, yo te escucho, pero no te veo. Ah, Fuerte y no me claro, ves. se escucha. Espera un minuto. Algo pasó, se me va la cámara. Ahí está. Ahora sí te veo. Perfecto. Suele pasar que cuando planteamos estas preguntas es porque fuimos preparando al grupo para que esto suceda. No son aleatorias y no nos tiramos a piletas que no conocemos el fondo. Trabajamos lo grupal para llegar a esto. Entonces, ¿cómo podremos saber quiénes eran esas personas que cruzaron la cordillera de los Andes con San Martín? Preguntas a las que también se le pueden agregar o se le agregaron en su momento. ¿Quién fue San Martín? ¿Qué es una cordillera de los Andes? Y una gesticulación seguramente muy importante donde uno diga, cuántas cosas que no sabemos acerca de lo que pasó en esa época. Y entonces ahí es donde digo, nos arremangamos y cuando planteamos esto, que lo planteamos primero, no, bueno, me faltaba esta última, que lleva a que los chicos sepan hacia dónde vamos. ¿Qué les parece si investigamos las historias que no nos cuenta la historia de los libros y se la contamos a las familias o a los chicos y a las chicas de primer grado? ¿Qué piensan? ¿Sería importante? ¿Por qué sería importante contar una historia que nadie contó?
o investigar sobre aquellas historias que no se contaron. Acá abro llave y viene todo lo que viene de los chicos, que no lo sabemos de antemano. Y esta es también parte de la esencia del dispositivo, porque acá me pueden decir algunas cosas, como fueron muchos proyectos de los que tuve, que hicieron que volviera a mi casa y borrara, que siempre escribí los bosquejos con lápiz, borrara parte de lo que había pensado hacer y lo tuviera que cambiar porque lo que plantearon los chicos y las chicas era más interesante que lo que yo misma había planteado, o porque, así como estamos hablando de hacer un revisionismo histórico y pensar quiénes son los otros y las otras que hicieron ese contexto histórico, es tiempo que los maestros y las maestras nos demos cuenta que no tenemos el poder de la construcción del conocimiento en la sala y que tenemos que bregar y promover que los chicos sean capaces de proponer qué estudiar, qué aprender, qué investigar. Sería todo un gesto de apertura hacia la emancipación de las infancias. ¿Cómo empiezo entonces? Planteo estos incidentes, como vi en un programa de televisión que los soldados no eran todos soldados, o que no había... Estos son los incidentes, ¿no? Que me van llevando a que pueda encontrarme con las infancias en un proyecto en común y saber qué es lo que vamos a hacer juntos. Porque en esto de las secuencias que mencionaste, Lucas, la secuencia es, hoy vamos a hacer esto. Los chicos ni se preguntan qué vamos a hacer mañana, ni nadie sabe cómo sigue esto mañana. Y eso no es narrativa, es justamente lo contrario, la fragmentación de una posible narrativa que podríamos construir. Planteamos los incidentes, reformulamos ese bosquejo inicial que hice, construimos los nodos, que ahora se los voy a mostrar más en detalle. Seleccionamos, como dijo Silvia, qué fuentes de información sirven para mí, qué fuentes de información sirven para trabajar con las infancias. Pienso en cuáles son las herramientas que les voy a enseñar, a observar y analizar imágenes, a escuchar músicas con distintos ritmos y pensar en cómo era un ritmo producido, creado en aquella época y un ritmo que se escucha hoy por hoy como el rap, pensar en un candombe y pensar en una marcha. Voy a comparar y observar objetos de época y compararlos con los actuales, vamos a ver videos, todas estas cuestiones son, yo le haría un montón de círculos, para mí lo más importante a transmitirle a los chicos y enseñarles, que es enseñarle a usar las herramientas con las cuales pueden aprender. Si van a hacer esto, si van a aprender esto, van a poder aprender muchísimas cosas en su vida que no le hayamos enseñado, pero le habremos enseñado las herramientas con las cuales ir a aprender. Finalmente, y esto fíjense y calculen los tiempos que llevan, voy a organizar el proyecto, lo voy a llevar a la sala, voy a hacer una cartelera con imágenes. ¿Por dónde podríamos empezar que dijeron ustedes y que yo lo cambié un poquito porque entonces podemos, cotejemos con el calendario, fijémonos qué tenemos cuándo, cómo podemos organizarlo? Me voy a reunir con algún representante o alguna representante de las familias para pensar todos juntos cómo llevar adelante esto. Voy a tener en cuenta qué aspectos tengo que prever, etcétera. Finalmente, voy a planificar cada uno de los nodos y sus propuestas. ¿Cómo? Ahí vamos con los nodos. Les mencioné antes, puse estos nodos, que son algunos de los que trabajamos con Silvia. Con Silvia, cuando hicimos lo de San Martín, o el dispositivo de San Martín, pensamos como 10 nodos. Yo acá los concentré en 3 porque no me entraban en la diapositiva. No, porque Hicimos una radio en lugar de la ahí televisión. voy a ir. Esperá, no me spoilees, diríamos ahora, categoría tecnológica de la época, no me spoilees. Spoiler. Sí. Spoiler. ¿Quién fue San Martín? Y dentro de este nodo voy a pensar en la familia y su infancia, en los compañeros de juego, en las escuelas de donde estudió,
Y posiblemente a ustedes o a otra persona le puede interesar otras cosas. Y yo siempre me cuestioné, ¿enseño lo que me interesa o enseño lo que hay que enseñar? Y de alguna manera me voy a tener que enamorar de aquello que enseño, si no, la carga de pasión y emoción va a ser muy difícil que la pase con eso que estoy enseñando. Pobre San Martín no le puse mayúscula, lo estoy viendo ahora, pero en el último sí. ¿Se entiende esto de los nodos? Me detengo un ratito acá. ¿Quieren que lean ustedes? Decía una pedagoga cubana. Esto no es con karaoke. Léanlo ustedes que tienen pantalla grande, los distintos nodos y estaría bueno o interesante para mí que surja alguna inquietud, alguna movilización. ¿Surge algo por ahí, Lucas? ¿Se entiende esto de No, los... acá está re claro porque la profe de sociales que tenemos acá está presente, Vanessa, le ha dado a las chicas, así que las chicas entienden todo. Así que, Qué sí. bueno. Ahora le voy a Sí. complicar un poco más, me desafiaste. ¿Qué dijo? ¿Qué Y dijo la profe? han leído sus, ¿qué leíste? Han leído todo el material. Pero Una de si las, han leído y ahora estamos acá, tenemos que aprovechar la oportunidad para provocarlo. Una pregunta me la voy a hacer sola, por ejemplo. Me voy a hacer una pregunta sola. ¿No lleva mucho tiempo esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lleva mucho tiempo planificar todo esto? ¿Es acorde a lo que a las posibilidades de la escuela hoy? ¿Cómo lo ven? sacuden la cabeza como diciendo sí, digamos. Ah, entonces alguna Sí. valiente, a ver si hay alguna valiente que diga, Mónica, estás loca, ¿cómo voy a pensar todo eso que estoy en práctica y cuando sea maestra, cómo voy a hacer para hacer todo esto? Lo Es están una pensando, pero no te lo locura. quieren Bueno, decir. yo quiero hablar con un estudiante, alguien que diga, yo me animo para decirle que esto es una locura, que Bueno, estás loca, que ahora la profesora de historia o de ciencias sociales nos va a hacer planificar esto y te queremos matar. Yo quiero que me lo sí, digan. la verdad, Una, hasta yo me digo cómo, qué elijo de todo y cómo hago todo eso. Pero bueno, valiente. te presento a la profesora, se llama Vanessa y ella es valiente. Muy bien. Hola Vanessa, hola colega. Hola, profe, ¿cómo les va? Pero ¿qué te Yo, pasa a vos cuando lees todo esto? mirá, yo no tengo el contacto con las salas y ahora, bueno, desde el año pasado estoy en práctica, así que es donde empecé a tener más contacto con las señas de nivel inicial y con toda la movida de que es el nivel inicial. Y bueno, ahora hemos empezado a trabajar juntos con Lucas, movilizando esto de las efemérides. Y bueno, es ahí donde también a partir de otros textos y demás que las chicas han leído, sale esto de lo difícil que es salir de los actos tradicionales y trabajar otros aspectos de las efemérides y de los hechos históricos. Entonces, una de la bibliografía que nos sirvió para pensar de otra manera es la de ustedes, sobre todo esto de los dispositivos lúdicos y por supuesto en otras áreas de las ciencias sociales también nos sirve la bibliografía que ustedes nos han aportado, digamos, a partir de los distintos libros. Eh, y sí, es difícil, pero a mí me parece que es cuestión de, ustedes lo remarcaron muy bien, es leer mucho de historia para poder Sí, hacer sí, recortes. pero es historia en cuestión de las efemérides, totalmente de acuerdo. Enamorarse de la historia y, y largarse a la aventura de aprender con las infancias, digamos, de aprender, no de aprender, también de aprender, pero de largarse a la aventura, de maravillarse con las infancias. Yo les cuento cortito, una chiquitita, así de chiquitita, que interrumpe el dispositivo San Martín e inmediatamente vuelvo y te voy a decir una cosa, a Lucas, a la profe y a las estudiantes. ¿Ustedes notaron cómo yo llegué hasta hablar con alguien de ustedes?
que tuve que decir, ¿quién es valiente? Vamos, no puede ser, una preguntita. ¿Ustedes lo notaron que yo forcé todo eso? Lo forcé porque es parte del dispositivo, porque este también es un dispositivo, pero lo pudieron ver que yo hice fuerza para eso, ¿lo vieron? Esto que conteste un estudiante por ahí, diga, sí, no, no lo vi. ¿Lo vieron o no? Sí, sí, sí. No solo Eso, lo vieron, ¿no? Lo han experimentado y su profesora exacto. les fue a Ahí, hablar. en eso que experimentaron, pisaron la zona lúdica. La pisaron. Estaban ahí. El tema es que el maestro, la maestra, tiene que aprender a sostener esa zona para proyectar todo lo que pueda proyectar. Y entonces eso chiquitito que yo les iba a decir era que en estos formatos, y en otra ocasión podríamos hablar por qué con Silvia usamos la radio, yo usaba hacer video, programas de televisión, Eh, bueno, programas de televisión, porque son la máquina del formatos, la tiempo, máquina del tiempo, porque son formatos la familia narrativos, misteriosa. porque son formatos narrativos, porque contrariamente a la secuencia didáctica, estos proyectos con los pibes procuran construir narrativas. Si no narramos la historia y construimos nueva narrativa, la recreamos, vamos a dejar de ser humanos. Un día vamos a dejar de ser humanos o seremos otra especie de humano, así como existió el Pithecanthropus o el Homo Faber, ¿no? Nosotros vamos a ser avatars, seremos zombies, no sé qué seremos, pero mientras seamos los que seamos, tenemos que narrar y tenemos que usar configuraciones didácticas que narren, que narren. Para poder narrar y recrear esas narraciones, tenemos que apelar a la imaginación. Para poder apelar a la imaginación, al desarrollo del pensar, tenemos que vivir la zona lúdica. No se piensa en el esquema tradicional, se piensa en el esquema que da permiso. Y así fue como entró Salvador en una sala de 5 que estábamos haciendo el día que el noticiero se volvió loco y empezó a correr el tiempo para atrás. Y cuando enganchamos el programa, era justo el momento en que Colón desembarcaba en América. Y entonces, Claro, porque viene justo después inmediatamente, de... claro, inmediatamente los chicos sabían de qué iban a hacer en el momento que empiece eso. Pasamos el programa, se levantan todos los navegantes y empiezan a decir, remen, remen, hemos llegado. Y se levanta Natalia Queiroz, mirá, no me olvido ni el apellido, y tenía 5 años, y dijo, un momento, Colón, tengo algo que hablar con usted. Y yo la miré porque eso no estaba en el guión. Nunca dijimos que Natalia, que era un aborigen o no sé, una indígena, no estaba previsto que lo iba a parar. Y le dijo, vayamos al patio que quiero hablar con usted un momento. Y yo la miré y me dijo, vos espera. Y se fue al patio, Natalia, con Salvador Ríos, no me olvido más de los dos, volvieron a los 15 minutos y Natalia dijo, denle la mitad del oro de América. Y yo la miré y le dije, ¿por qué vamos a dar el oro? Y me dice, porque vos no ves que tienen espadas, si no nos van a matar otra vez. Dale la mitad del oro que Colón dijo que no vuelven nunca más. Y todo eso pasó cuando yo no tenía ni previsto que pase. Y entonces le dije, ¿y se van? Y me dice, bueno, lo podemos invitar a jugar un rato porque habíamos preparado todo un escenario para jugar. Pero esa chica que era hija de desaparecidos, que había sido dada en adopción y que su madre contó y volvieron toda la historia, después cuando llegó al terciario era dirigente del centro de estudiantes. Digamos, si a los pibes les dejamos, me apasiono, a los pibes les dejamos construir narrativas, se van construyendo ellos mismos. Esas son las herramientas que posibilitan lo lúdico y lo grupal. Una construcción narrativa colectiva
que no solamente si lo vinculamos a la efemérides me da identidad nacional, sino que me da identidad individual y me da identidad grupal. ¿Se va entendiendo hacia dónde voy? Los nodos, y voy rápido, esto después se los mando. Las fuentes de información selecciono y qué propuestas didácticas voy a tener en cuenta que voy a hacer. Dentro de la fuente las nombró Silvia. A mí me encantaba trabajar con los chicos, ver el mapa de los distintos cruces de San Martín y llevaba un montón de copias de mapas y todos íbamos descubriendo por dónde pasaron las distintas partes del ejército porque le había hecho una emboscada y los pibes estaban copadísimos leyendo mapas. Y cuando después jugaban en los escenarios de época que armábamos, lo primero que iban a buscar era el mapa para ver por dónde pasar. Y no era una vez, eran varias veces que jugábamos. Ahí abajo tenemos algunos escenarios y esto se mezclaba con que habíamos pensado algún día aprender a bailar como bailaban en esa época, ellos y también los descendientes de africanos o los africanos mismos que estaban ahí, ¿no? Y entonces Bailar. la parte que no sé si está en los textos que mandamos, pero no puedo dejar de mencionar que cada nodo requiere una planificación con sus propósitos, con sus contenidos, con su inicio, con su desarrollo en varios días. Esto hacemos los maestros, planificamos como si fuéramos artesanos, artistas de nuestro trabajo. Cuando Silvia toma cierta práctica en el diseño de dispositivos, les juro que cada vez se torna más fácil, porque tu cuerpo está hecho de experiencias, entonces lo que hiciste una vez lo vas llevando a la otra, y después es más fácil e inmersivo que trabajar chatamente. Cada nodo tiene su planificación y todas las planificaciones, más el bosquejo, hace al dispositivo lúdico-pedagógico. Quiere decir que el dispositivo va a incluir tantas planificaciones como nodos haya. ¿Se entiende esa parte? Y acá tengo estas cuestiones, hay que ir a leerla a otros textos que, si les interesa, Lucas, me piden estas cuestiones, ¿no? El incidente, el diálogo, las propuestas de acción, cómo decidimos entre todos, y que no puede faltar las actividades de dramatización, las actividades de lectura o narración de cuentos, porque todo eso es lo que abona la zona lúdica, Y cada nodo va a tener un registro y todos esos registros del investigado, si queremos, nos llevan al acto. Quiero, bueno, una ampliación o la cuestión esta de trabajar los nodos en este dispositivo lúdico grupal. Vos acabás de nombrar prácticamente a todas las disciplinas que se enseñan en el nivel inicial y que ahora ya no se les llama más disciplinas, se les tiene otros nombres, ¿no? En el diseño curricular tiene otros nombres, pero diríamos, cuando es la hora de narrar estamos trabajando la literatura, cuando es la hora de pintar o de dibujar estamos trabajando la plástica. Evidentemente estamos trabajando un hecho histórico, pero estamos abordando los contenidos de casi todas las disciplinas. Bueno, eso es una decisión que, así como hay proyectos institucionales donde el eje está en el arte, ¿no? Claro. En nuestro caso, con Silvia, bueno, nos vincula la historia, ¿no? Y esta cuestión de cómo abordarla. Pero lo que con Silvia hablábamos ayer y comparábamos con nuestro flamante nuevo diseño curricular, es que uno puede tomar, cuando hablas de familia e infancia, podés trabajar la música, el arte, la matemática, la literatura, puedes trabajar todo. Exactamente, están todos los saberes, diríamos, Todo de la vida. Hay que aprender a hacerlo, obviamente, hay que aprender a hacerlo. Bueno, por último, entonces tomé el ejemplo de la radio y este proyecto de San Martín concluyó con todo lo que habíamos investigado. Se hizo en una radio abierta que fue el acto donde los niños contaban cómo bailaban en la época de San Martín y pasaba
un grupito de niños que había decidido encarar a quienes bailaban, y mientras bailaban en los salones tal o cual danza, en las calles se candombeaba de esta manera. Es una mirada totalmente distinta a que solamente sea número tras número sin una estructura que le dé contexto. Y mientras la vendedora vendía las empanadas, cuando llegaba le daba toda la plata a su amo, ¿no? Y no le quedaba nada. Y uno puede hacer este tipo de actos, pero si previamente trabajó todo esto con los chicos. Al mismo tiempo, y en esta época, desde la pandemia, yo brego por la multimodalidad de la enseñanza y brego porque todo lo que esté en presencial también esté de manera virtual. No se sabe nunca cuándo puede venir otra pandemia. Ojalá que no sea así, pero ya yo trabajaría si fuera maestra, y de hecho lo estoy haciendo. Todo se trabaja con alguna pata en la virtualidad. Por eso hay jardines que todo esto que se hace en radio también se filma y también pasa en su Facebook de la sala. Finalmente, y de esto poco se habla, yo lo voy a mencionar nada más, todo el tiempo, a lo largo de todo el dispositivo, hay que estar haciendo una valoración de los procesos de aprendizaje. ¿Y qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Y qué me llamó la atención? ¿Por qué me habrá llamado la atención tal o cual cosa? Sin lo cual ya no solo ha cambiado la forma lineal de enseñar la historia, ha cambiado la tríada didáctica, sino que la evaluación no viene más al final. La evaluación es permanente. Pero esto, vayan con Rebeca Nijovic y todos los procesos de valoración de aprendizaje, que lo va a enseñar mucho mejor que yo. Yo voto por tener un blog de cada chico, y en vez de matarnos con hacer informes a final de año, tengo un blog de cada chico donde voy registrando algunas situaciones, fotos y demás. Y tal vez un día desaparezca el informe porque se hizo mucho más fluido dentro del dispositivo. El dispositivo incluye el blog, el Facebook, y vamos comentando los procesos de aprendizaje. Sería algo totalmente distinto, ¿no? Y las familias pudiendo también comentar lo que los chicos van viviendo en las casas respecto a lo que estamos haciendo. Última diapositiva, lo dejo para los profes de ahí. Si nosotros no evaluamos la enseñanza, nada de lo que hicimos habrá tenido sentido. Porque así como la historia se revisa, la enseñanza también se revisa permanentemente. Me queda la historia de la familia misteriosa, que Sí, yo puedo decirte, como darte un pie al respecto, porque tiene que ver con lo último que dijiste, que es lo de evaluar, ¿no? No solo el aprendizaje, sino que también la enseñanza. Nunca podrías haber construido la familia misteriosa con los niños, ni haberla disfrutado si no hubiera ocurrido esto. exactamente. No, no, Está en este libro. Después, el tema es que este libro no lo tengo escaneado, pero después, si puedo, sí, 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 La familia misteriosa es el capítulo de las sí, efemérides. ¿Lo sí, yo tengo tienen? el libro. Vos tenés el Sí, libro. Bueno, sí, leí. entonces vas a tener que narrarlo vos, o no sé, como quiera. Yo preferiría que alguien haga su resonancia. La historia de la familia misteriosa es muy linda leer, ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa para ayudarlo a Lucas a y decidir. crear un incidente o por lo menos una situación de, ¿qué será? Solamente dale una anécdota de la familia Bien, misteriosa como para dejar picando. bien. Vamos a hacer una cosa. Buenísimo, Silvia. Eso es el entorno. ¿Ven que el dispositivo Claro. se nutre del entorno? Si yo tuviera con Silvia hubiéramos tenido un guión lineal, una conferencia a dar, lo que acaba de decirme Silvia no hubiera entrado porque no estaba dentro de los minutos que ella podía hablar. Como nosotros tenemos otra concepción de cómo se hacen las cosas, Claro. está buenísimo contar el principio y el final, voy a contar. Y ustedes con la profe y el profe pueden estudiar la parte del medio. Quiero que vean que no todo, y esto vale, profesora Valeria y Lucas, no todo se piensa de antemano, pero sí se tiene un enfoque de trabajo, sí se tiene una perspectiva epistemológica desde donde
didáctica y epistemológica, desde dónde voy a enseñar y desde dónde entiendo que van a aprender las infancias. No se tiene todo preparado de antemano, y esto que voy a contar surgió surgió, como dice Silvia, porque desde que tengo uso de esa razón, pongo algo en escena y lo evalúo, tomo, lo vuelvo a poner, lo llevo para allá, me la encuentro a Silvia en el pasillo, charlamos sobre lo que hacemos, me junto con Candia Urcola y escribimos un libro, vamos para otro lado y siempre estamos evaluando nuestra práctica. Si no, como dice Silvia, esto no sale porque se pasa de largo porque tengo que dar la planificación de matemática. O porque llegó el 24 de marzo que tengo que contar el cuento. No, no es así. Bueno, Es decir, siempre te va a interrumpir algo si vamos siempre te va a a la cuestión. interrumpir algo. Esto Claro. pasó que tenía un practicante como ustedes, pero un practicante varón, como fue Lucas, que viendo que yo estaba trabajando un dispositivo lúdico que se llamaba Solos en la Casa, donde las mamás o los papás que estuvieran en la casa se iban a dormir la siesta y los chicos tenían misiones que era encontrar, por ejemplo, una media con agujero. Y al otro día tenían que traer la media con agujero y evaluábamos de dónde salió la media, dónde estaba, dónde se guarda en casa, dónde se pone la media. Y estábamos viendo la cuestión de las casas a través de un juego como fue Solos en la Casa. Y como Ariel, el practicante, sabía de arquitectura porque había estudiado, un día aparece con una casa muy grande, una maqueta impresionante que se le sacaba el techo y adentro tenía toda la dependencia de la casa y hasta tenía placares con cajones, que era lo que le había llamado la atención del juego de encontrar una media con agujero en la casa. Y entonces cuando yo lo veo venir con todo eso al jardín, le digo, ¿qué vas? ¿Qué es esto? Y me lo muestra y me digo, ¿y vos qué pensás hacer con esto? Y no, como vos estabas viendo el tema de la casa, hice esta casa y le quería mostrar cómo son las dependencias de la casa. Y le digo, ni loco vas a gastar un recurso como este mostrando la casa y ya. Le digo, lo escondemos en la sala de maestros y después pienso qué hacemos o pensamos qué hacemos. Bueno, la cuestión, lo voy a hacer muy corta, la casa empezó a aparecer todas las mañanas, cuando los chicos entraban a la sala, la casa tenía luz, estaba prendida la luz, y grabamos, en vez de podcast, como se graba ahora, grabamos una serie de audios con distintas conversaciones cotidianas de la mañana, lo grabábamos todos los días, y habíamos involucrado a las maestras de primaria, una era la madre, otro era el hermano, otro era el tío, eran vecinos, y grabábamos conversaciones, y los chicos llegaban al jardín y con sus mochilas, sin sacársela, se sentaban despacito para que la casa no se vaya, porque si llegó mágicamente se podía ir mágicamente, y se sentaban a escuchar quiénes eran los que vivían ahí adentro. Todo un trabajo de escucha, descripción, análisis, debate, hasta que al cabo de un mes establecimos que era una familia donde pasaban distintas cosas que no vienen al caso ahora, pero hicimos todo un trabajo de literatura, de lengua, de sociales, de qué trabajarán, etcétera, etcétera, etcétera. Duraba 30, 40 minutos al comienzo del jardín y toda la rutina escolar se había trastocado por esta casa de la familia misteriosa que llegaba a la noche sin que nadie supiera. Un día ya se me venía el 25 de mayo, ya estaba cansada de grabar durante un mes todos los podcasts que grabé, que eran audios en un grabadorcito chiquito de periodista con cassette, imagínate, y le digo a Ariel, vamos a ponerle un cartel en la puerta que diga, nos fuimos a 1810 al Cabildo, se está armando algo y queremos ver qué pasó. Y esto venía a colación de que el nene de la casa que iba al jardín ya iba contando que la maestra le había dicho que un día iba a haber una revolución de mayo y que no sabía dónde quedaba, entonces todos buscaron en el mapa dónde quedaba el país Revolución de Mayo, se dieron cuenta que no era un país, que era en Argentina, que era un mes. Bueno, todo esto venía en conversaciones. La cuestión que estaba esa carta y en la carta decía, si ustedes quieren seguirnos, sabemos que nos escuchan, ya hace rato la familia había dejado un cartel que decía, sabemos que nos están escuchando, si quieren seguirnos,
van a tener que construir una máquina para poder llegar hasta ahí, y no se olviden de vestirse como se vestían en la época y saber qué pasaba, porque si no, no los van a dejar entrar en el tiempo. Les voy a contar que viajamos al Buenos Aires de 1810, viajamos al Monumento a la Bandera porque iba a haber iba a estar Belgrano. Pero ahí fueron de verdad. Sí, pero ¿por qué fuimos de verdad? Porque salimos de la recreación histórica que hicimos en la salita de al lado y Porque lo tenían ahí nomás. un nene dijo, golpeándome, che, a lo de Belgrano vamos de verdad, ¿eh? Porque no le había gustado nada que sea un simulacro en una salita. Y así fuimos ahí, después hicimos el Congreso de Tucumán en el Salón de Actos con todas las familias de todo el jardín, y pasaron diversas cosas que lo van a leer en el texto, pero nunca apareció la familia misteriosa, nunca llegábamos a la época cuando la familia estaba, siempre recién se habían ido. Entonces, ya a esta altura yo ya había mandado a fabricar los títeres de la familia misteriosa porque necesitábamos ver esa familia, ya era ir al jardín a encontrar a la familia misteriosa por cualquier lado. La casa ya había desaparecido y solamente aparecían cartas que decían por dónde andaban en el viaje. La cuestión es que cuando termina el año escolar, esta es la verdadera historia. En el libro está parafraseada de otra manera. Esta es la verdadera historia. Cuando llega a fin de año escolar, se entregan los diplomas, se hace el acto, ya se iban a ir todos a la casa y la directora anuncia por micrófono que para los chicos de la sala de 5 hay una familia que los está esperando en la sala. Entonces todo el mundo se quedó congelado y dijeron, la familia misteriosa. Y entonces, despacito, pensando que estaban en la casa, entramos a la sala y lo que habían hecho las familias era recrear la maqueta de la casa en las ventanas, en una pared de la sala, abrir las ventanas, y habíamos hecho unos títeres gigantes, tal cual ellos lo habían descrito, que aparecían por las ventanas. Y cuando los chicos entran a la sala y ven esos títeres gigantes en las ventanas, que eran la familia abriendo las ventanas diciendo, por fin volvimos a casa, y abrían las ventanas, ¿no? Bueno, nadie pudo hacer mucho con esa cosa porque lloramos todo de emoción, los chicos quisieron agarrar los títeres, abrazarlos y besarlos, y así terminó la historia de la familia misteriosa. Ustedes les tocará leerlo todo lo que hicimos, y ese fue un proyecto que abordó las efemérides durante todo el año, sin dejar de lado ni la matemática, ni la lengua, ni la plástica, ni la música, ni las ciencias naturales, y las ciencias sociales atravesaron las efemérides atravesaron todo el año. Ahora sí, Lucas, Valeria y muchachitas, hemos terminado. Bueno, muchísimas gracias de acá del instituto, y bueno, las chicas también. Acá creo que, no sé si se van más mareadas o no, pero algo ya saben. Sí. Bueno, no es cuestión de que se comprenda todo. A Silvia a mí nos llevó por lo menos 2 décadas o 3. Sería muy injusto que ya haya caído toda la ficha. La ficha va cayendo de a poco.